Hola Paula, hola José Manuel, Judy, ¿cómo andan? Muy bien, profe. Buenos días. Buenas. Muy buenos días para todos. Bien temprano, ¿no? Hoy tienen un montón de clases, es que yo pedí que fuera en otro horario, pero tenéis clase a las 12 también, ¿no? Sí, sí, a las 12 y ahorita a las 4. Sí, a las sí. Sí, a las 4 y a las 12. Pues Gracias, bueno, profe. un día, es que estaba poniendo el cargador, un día que os pidáis, o sea, mejor todo concentrado, ¿no? Que estar ahí todos los días con... A ver si se conecta alguien más y arrancamos, que empezamos con tema nuevo. Eh, Ya estamos solos, ya se fueron los que teníamos adoptados. Yo lo prefiero, no por nada. Prefiero que dar clase a los alumnos que les voy a examinar, o sea, que les voy a corregir yo todo. Y también cuando somos menos, pues estamos, o sea, os vigilo mejor quiénes son mis alumnos, o sea, traigo mejor la pista. Hola, Arnaldo. Venga. Venga. Pues vamos a ver algunas notas históricas de, del análisis matemático. Antes de acercarnos a esto, como siempre, me gustaría que me contarais si en vuestras clases alguna vez recurrís como a este enfoque de la historia para, o sea, para enlazar con vuestras clases, con vuestros contenidos. Y si no lo hacéis, ¿cómo? O sea, te pregunto de cero. Vale, no lo haces, está ok. Pero si lo tuvieses que hacer, ¿cómo crees que lo harías? O sea, ¿cómo crees que puedes sacarle partido a la historia para, pues para mejorar, potenciar tu didáctica? Os veo. Buen día, Nancy, Paola. Em, no sé si me estáis contestando. Mira, yo mientras tanto, que no sé si me estáis contestando, yo como estudiante, como todo el mundo, em, yo soy de puras ciencias, entiendo que vosotros también. O sea, lo mío es una pasada. En plan, a mí me gustaría que todo en la vida fuese matemáticas. O sea, todo lo emocional, si mi novio me ha dejado, si cualquier cosa, ¿no? Se pudiese resolver con una ecuación, yo sería súper feliz, ¿no? Pero no.
Entonces, yo en la escuela no me gustaba nada la historia, no me gustaba. Me sentía no activa. O sea, al final la historia pues te la cuentan y tú como mucho el valor que aportas es la interpretación que haces, el análisis, la reflexión, cómo lo conectas con el presente. Pero cuando eres más pequeño y conforme estaba el sistema educativo, pues para mí era mera información, ¿no? Era información porque tampoco era conocimiento, porque yo me sentía incapaz de retener todo eso en el tiempo y aplicarlo a nada, ¿vale? Entonces, para mí era pura bulimia educativa, memorizar, vomitar, memorizar, vomitar. Cuando fui creciendo, madurando, me refiero en conocimientos, y me convertí en docente, me vi sin querer, sin haberlo preparado, ni siendo una herramienta para mí didáctica, como que hubiese estudiado, como ahora yo la estoy contando. De repente me vi que siempre recurría a la historia para justificar a mis estudiantes. Mirad, ayer doy clase de estructuras, de cálculo de estructuras civiles, o sea, de edificios, y les estaba contando a mis alumnos los arcos, la estructura que es un arco, y recurrí a la historia para explicarles por qué era tan potente, dónde empiezan, que los romanos la generalizan, les empiezo a preguntar por qué creen que pues, ciudades de acá España o en América Latina que tienen muchos arcos o soportales. Y me di cuenta ayer mismo, otra vez he vuelto a la historia, para que mis alumnos conecten con ese tipo de estructura. Porque cuando tal, ¿vale? Entonces, es bastante importante a la hora de motivar la necesidad de algo, ¿no? Es decir, vamos a ver que hay autores que cuando algunos didactas plantean meter un poquito de historia de las matemáticas, se hace un gran debate, como dos facciones. Unos que dicen, a ver, si ya llegar a dar el temario de matemáticas es tope difícil, ¿vale? Em, ¿Cómo esperas que podamos distraernos metiendo historia en las matemáticas? Es que no está pensado. Primero, como una asignatura aparte, el currículum no da, etcétera, etcétera. Y la otra facción dice, yo no te estoy diciendo que hagas una asignatura aparte, yo no te estoy diciendo que pierdas el tiempo, te estoy diciendo que lo ganes en cuanto a eficiencia. Te estoy diciendo que traer la historia de las matemáticas al aula tiene estas tres pues, fortalezas. Y en palabras de un autor que se llama Giffer, da tres argumentos. ¿Tú los compras o no los compras? Los tres argumentos son, los llamo primer argumento de carácter filosófico o epistemológico. ¿Y qué venía a razonar con esto? O sea, ¿qué argumentaba? Decía, a ver, eh, todos, y ya lo hemos dicho millones de veces, sabemos que las matemáticas tienen alrededor como un aura de ciencia exacta, inmóvil, es decir, ¿qué significa inmóvil? Pues que se descubrió cuando se descubriese y no ha cambiado nada. Mm, Parece que tú no puedes aportar valor en ella, eh, ¿vale? Que es súper difícil, ¿vale? Está muy, pues, aquí, como lejos, inalcanzable, etcétera. Entonces, dice, pues mira, si recurres a la historia y demuestras que esa aura de, súper difícil, es solo para los genios, tal, que en realidad hasta los genios, es decir, Euler, Newton, quien quieras que haya triunfado, em, también cometieron errores, que alrededor de los conceptos que parecen tan sencillos como el cero
hubo siglos de oscuridad. Entonces, si ellos, pese a haber dado respuestas erróneas, etcétera, etcétera, o incluso no haber tenido respuestas durante siglos, han sido genios. A lo mejor las matemáticas no son tan inalcanzables, no son tan, ¿vale? Las matemáticas han ido evolucionando. Lo que hoy en día la comunidad matemática da por válido, mañana por mañana puede ser que ya no sea así. Eso ha pasado en la historia y no va a dejar de pasar. ¿De acuerdo? Entonces, pues acercarnos a la historia de las matemáticas por medio de pues, personalidad, pues, personajes históricos. Yo siempre me acerco desde el cotilleo, ¿vale? Porque me parece un lenguaje más cercano a nuestros estudiantes, ¿no? O sea, quizás porque a lo mejor a mí me hubiese gustado que me lo contaran así, y porque no he visto mal los resultados en mis clases, cuando me enfoco desde este punto y no desde el punto de necesito que memorices un montón de fechas, necesito que memorices un montón de hitos. Yo soy más de trabajarlos, ¿vale? Os digo esto y ahora os voy a decir lo siguiente. Hago un inciso para hacer examinología. En vuestro examen, que son dos preguntas de 5 puntos cada una, la primera pregunta más bien diseña una situación de aprendizaje, aunque quizás tenga que matizar algunas de estas cosas que os estoy diciendo, porque estamos elaborando los exámenes ahora, tenemos hasta el día 30 de abril para entregarlos. Somos 4 compañeros y hay una profe nueva. ¿Vale? Esta profe nueva ha movido un poco con preguntas lo que solíamos hacer siempre al 100%. Entonces, a lo mejor se pule, yo creo que para mejor, un poquito la estructura. Igualmente, el 30 de abril lo voy a saber porque ya lo vamos a haber entregado. Entonces, yo miraré todos los exámenes nuevos y si hay alguna modificación sustancial la traeré al aula, ¿vale? Pero bueno, como no están hechos, lo que estoy diciendo es en base a otros años, ¿vale? Eh, bien, yo de estas modificaciones de las que os estoy hablando, he votado por una muy fuerte porque había una cosa en la estructura del examen anterior que a mí no me terminaba. O sea que siempre es para mejor, ¿vale? Dicho esto, hay una pregunta que suele salir siempre, que supongo que se mantendrá, con la que no estoy nada de acuerdo. Pero bueno, en mi opinión no quiere decir que sea la mejor opinión, quiere decir que es la mía. Y que si somos 4 compañeros, tenemos que hacer el mismo estructura de examen, pues una persona un voto versus tres, pues no tal. Que es la pregunta de historia, ¿vale? Entonces, normalmente en la segunda actividad que tenéis que hacer, hay un apartado D que no vale demasiado, que se te pregunta por historia. Te dice, imagínate que te ha dicho, analiza mediante la teoría APOS las funciones. Podría ser una pregunta 2 perfectamente, ¿no? Y pues en el apartado D te dice, relaciona las funciones con algún hecho histórico y cómo la aprovecharías para diseñar una situación de aula. Sería una pregunta de otros años, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es mi consejo? Pues ya os lo di, que cojáis este tema, los conceptos que nos entran, que son funciones derivadas, límite, y te busques o te lo busques o te lo saques de aquí, un hecho histórico que te sirva y listo, ¿no? Para no dejar en blanco el apartado. Ya sabes cuáles son los contenidos, relacionalo con algún momento histórico y así, pues no sobreestudias tampoco. Pero a mí no es como me gusta orientar la historia en mis aulas, no. En mis clases de matemáticas, si fuese profesor de historia, no sé cómo lo haría, pero en mis clases de matemáticas o de cualquier ciencia, me gusta que sea algo más activo de ellos, que investiguen, que se queden con la moraleja, etcétera, etcétera, ¿no? Primer argumento, filosófico epistemológico, ¿vale? Ir al pasado y ver los siglos de oscuridad, etcétera, etcétera, ayuda a identificarlos con un personaje, etcétera, ayuda a que se quita esa aura a las matemáticas de imposibles, inalcanzables, inamovibles. Vale. Segundo argumento.
argumento, ahora vuelvo a estas frases, de carácter filogenético. ¿Qué significa? Si vamos a la historia, podemos ver cómo detrás de esos siglos de oscuridad de los que estoy hablando, siglos de oscuridad me refiero a pasaron siglos hasta que se comprendió el cero, pasaron siglos hasta que el cálculo salió con el teorema fundamental del cálculo, Newton y Leibniz. O sea, antes estuvieron ahí bordeándolo y hasta que el cálculo no sale con su teorema fundamental de cálculo, las matemáticas es que no hacen así. Y si las matemáticas no hacen así, que es el idioma, tampoco lo hace la física, tampoco lo hace ninguna otra ciencia, ¿vale? Por eso siempre os digo que cuando a mí me preguntan cuál ha sido el mejor invento de la historia, la gente tiende a decir, pues, la vacuna de la penicilina, la máquina de vapor, tal. Y yo no te sé decir cuál ha sido el mejor invento de la historia, pero en mi cabeza siempre dice el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque es que hasta que no llega el teorema fundamental del cálculo, no es que la ciencia de verdad despega. Entonces, pues irnos a la historia nos ayuda a ver cómo se han ido descubriendo distintos conceptos. ¿Y eso a qué? Es decir, se estaba muy cerca de la integral tal, tal, pero hasta que no aparece el teorema fundamental de cálculo, no sé qué. Entonces nos ayuda a secuenciar qué surge antes que qué, ¿vale? Entonces nos ayuda a temporalizar nuestros contenidos. Conforme se descubrieron la historia, tiene sentido que los cuentes. Em, Nos ayuda a prevenir errores. Donde hubo siglos de oscuridad, es decir, no es casual que si durante siglos no se entendió bien el cero, ahora vengan tus alumnos, ¿vale? Y para pasar del cero, del -3 al 7, duden. Entonces, donde en el pasado hubo conflicto cognitivo, hubo problemas para comprender, en el presente también. ¿Eso qué significa? Si ya sabes, si tú ya lo sabes, que en torno al concepto del límite, en torno a ha habido siglos de oscuridad, ¿vale? Pues es normal que tus estudiantes duden, entonces prevénlo. Haz una clase de refuerzo, intenta ta, ta, ta. Mira a ver qué ha funcionado en la historia y eso une con mi tercer, bueno, con mi no, con el tercer argumento de Schiffer, que es, ahora vuelvo sobre esto, el argumento de carácter histórico, que significa, ¿cuántos años llevamos haciendo matemáticas? Pues tantos años que llevamos haciendo matemáticas como recursos tienes. ¿Qué significa? A hombros de gigantes. ¿Qué significa? Esa es la frase de Newton que aparece en Google Académico. Pues lo de siempre. Que a lo mejor tú no tienes tiempo para elaborar grandes recursos porque, pues porque eres profesor, persona, etcétera, etcétera, y el tiempo es finito para todos, ¿no? Pero mira si hay recursos creados. O sea, hay tantos recursos creados como años llevamos haciendo matemáticas. Entonces, pues hay papiros de problemas famosos como el papiro de Ring, el papiro de Moscú, que es que presentan problemas tal cual, resueltos, tal cual los haríamos ahora. ¿Vale? Entonces, pues es bastante curioso y pues diseñar actividades, situaciones de aprendizaje bastante chulas con cosas así. Pero no hace falta que te vayas a un papiro, te estoy poniendo un ejemplo. Pero hay muchos materiales creados, hay muchos recursos, ¿vale? Entonces, si tú dudas cómo secuenciar algo, cómo acercarte a un concepto, mira a ver cómo lo ha hecho otra persona que haya tenido éxito. Busca, pregunta. Eh, Entonces, no tienes tiempo, está ok, pero para cogerlo de otros y utilizarlo, y eso no es plagio, eso es subirte a hombros de gigantes. Si otros ya han descubierto la rueda, no la vas a descubrir tú todos los días, ¿vale? Eh,
te puede ayudar tanto a elegir qué recursos como a elegir qué metodología para acercarte a tal concepto, ¿vale? Es muy importante. Os lo dije en el tema 1. Tú como docente no solo tienes que saber matemáticas, no solo tienes que saber metodologías activas, tienes que saber cuál es la metodología activa que mejor encaja con tal contenido y con tus estudiantes. Vale, resumimos. 3 argumentos dan los que apoyan conectar con la historia de las matemáticas. Uno, de filosófico o epistemológico. ¿Qué significa? Pues acercar a los estudiantes a la historia nos permite mostrar que, pues, cómo se ha ido construyendo y pues que desmitifiquen eso de que es inamovible, o sea, que se creó y ya nunca ha evolucionado, pues no. No es que vaya a cambiar esta noche cuando te acuestes y mañana las matemáticas son otras, pero sí van a cambiar igual que sí han ido cambiando. Por ejemplo, la definición de límite que veremos, que todos conocemos, que es soporífera, es infumable, es imposible, pues ahora se presenta con definiciones más eh, informales, intuitivas. Entonces, eh, ya no solo que algo que se dio por válido ya no sea válido, sino que algo que se dio por válido sigue siendo válido, pero soporífero. Y pues se ha ido evolucionando a algo más casual, más intuitivo. ¿Vale? Carácter filosófico, de carácter filogenético, acercarte a la historia nos ayuda a donde, donde ha habido siglos de oscuridad, donde ha habido problemas de comprensión, te ayuda a prevenir errores del presente. Si en el pasado se falló, en el presente van a fallar 100%. Entonces, tú ya tienes que estar preparado para ello, ¿vale? Siempre os pongo este ejemplo, pero es que para mí es bestial. Y uno el primer argumento y el segundo. Y es que Euler, para mí, o sea, todo el mundo dice, Euler, Bernoulli, Euler y Bernoulli, no. No es una competencia, ¿no? Pero Bernoulli son muchos. ¿Qué pasa? Que siempre decimos Bernoulli, Bernoulli, pero son muchos hermanos, primos, son muchos. Pero Euler se pasó el juego. Euler fue el que ganó todos los acertijos. Y os voy a poner algún ejemplo que me gusta llevar de cotilleo, ya sabéis, de gossip, a mis clases porque pues les cuento pues esos acertijos que los que compitieron, la familia Bernoulli con Euler, etcétera, etcétera. Y pues a ellos se les queda, les motiva. Entonces, uniendo con lo que estaba diciendo de Euler, hay un momento que le preguntan eh, a Euler un número, siempre, ¿no? Un número de papel y boli. Si yo divido un número pequeño entre un número grande, un número pequeño 2 entre un número grande me da un número pequeño, ¿verdad? 2 entre 100. Hoy le dijo, claro. Y dijeron, vale, pues si cojo un número más pequeño, como -1, le divido entre un número más grande, como 1, debería darme un número pequeño, ¿no? -1. Vale. Ahora, y al revés, si yo cojo un número grande, 100, le divido entre un número pequeño, me debería dar un número grande, ¿no? 50. Si yo cojo un número grande, 1, y lo divido entre un número pequeño, -1, me debería dar un número grande. Me da -1. Y dijo, ¿esto por qué pasa? Te da un número pequeño. ¿Por qué pasa? ¿Y qué dijo Euler? Invocó, dijo, por las reglas de la aritmética. Eso no nos ayuda.
no responde, no da respuestas. O sea, si Euler, que es un tipo que ganó cualquier acertijo que le propusieron en su época, se cambiaba hasta de ciudad, de país, para ir a ganar estas cosas, eh, ¿cómo es posible que no tuviese respuestas para esto? Por eso no es un genio. Sí, sí es un genio, ¿vale? Entonces, porque para mí conecta el argumento uno, desmitifica que las matemáticas tengan que ser tan así, hasta un genio puede no tener respuestas. Y no pasa nada, sigue siendo un genio, se van descubriendo con el tiempo. Y con el 2 que dice, si Euler no tenía estas respuestas, ¿cómo dudas que tus alumnos no les explote el cerebro con las etiquetas del menos? Claro que van a tener problemas desde bien primaria hasta bien universidad con el menos, ¿vale? Eh, hasta aquí vamos cómodos. ¿Queréis hacer alguna reflexión, comentario? ¿Me respondéis a cómo introduciríais, sabiendo ahora esto, la historia en vuestras clases? Pues yo pensaría que es una manera de nosotros como docentes en el pasado mirar qué errores cometieron los estudiantes para que en un tema nuevo que vamos a dar o el tema que vayamos a impartir, eh, mirar si los estudiantes también cometen ese mismo error o lo podemos corregir desde antes. Muy bien, Y pues yo cuando dicté clases, yo dicté una clase de física, al momento de esto de, el tema era lo de mediciones, las transformaciones de centímetros a decámetros, decámetros a centímetros, milímetros. Yo introducía un poquito antes el concepto de que anteriormente, antiguamente, las personas tenían mediciones diferentes a las actuales. Antes se medía con las manos, con una cuerda con nuditos, y esos nuditos tenían la misma medida. Entonces, les explicaba a ellos que anteriormente pues habían ciertas medidas, pero tenían el cálculo de este material, para esto necesitamos tantas manos. Entonces, era lo mismo que estábamos como introduciendo en el tema. muy bueno. Em, yo doy este máster también en didáctica, o sea, doy en primaria e infantil y claro, lo de los cambios de unidades se da en primaria. Y una de las cosas que hacemos que motiven, o sea, en didáctica les decimos que deben recurrir a explicarles pues que en la antigüedad se medía con la distancia desde el punto del dedo índice hasta el codo y se ponía un patrón con esa distancia, un patrón fabricado en madera, en piedra. Y, ¿qué pasa? Cuando las civilizaciones se van juntando, claro, se hacía con la distancia del faraón de una zona. Entonces, cuando las civilizaciones se van juntando, claro, la distancia del faraón de una zona no era la misma que la distancia del faraón de otra. Entonces, yo te podía decir, pues mide un cúbito de mi faraón, pero no sabíamos lo que le medía el cúbito a tu faraón. Entonces, se tiende a tener que normalizar esas distancias con esas cuerdas con nudos normalizados, etcétera. Está muy bien crearles esa necesidad de. Claro, es que si queremos medir y entendernos, no vale que midas con tu palmo, porque tu palmo y el mío no miden lo mismo, ¿no? Crearle esa necesidad. Genial. Muchas gracias, la verdad. Muy interesante. Yo te insisto en que si vuelves a contar física, esa parte la sigas contando así. Y creo que, no sé si os pasa, pero Eh, creo que a la mayoría de los docentes es algo que yo he observado, a mí me pasa y no solo a mí, lo he observado. O sea, mm, yo he tenido exámenes en la universidad ahora, he tenido los primeros parciales y, y ahí, pues estas semanas yo les doy retroalimentación, ¿no? De pues qué fallos, qué tal. A los que van a revisión también, pero me refiero en general, en clase, ¿no? Como cuando vosotros os corrija la primera actividad, pues haré como
comentarios generales de errores que hemos cometido, pues para prevenir para el examen. Y para que aprendamos, ¿no? El tema es que, no sé si os pasa, me gustaría saberlo, yo tengo memoria cero de recuerdos de mi infancia, tengo memoria cero para cualquier cosa. Yo siempre creo que no he estado, cuando mis amigas cuentan historias, yo siempre pienso que yo no estuve porque no me acuerdo. Sin embargo, me puedo encontrar con un alumno de hace 5 años que recuerdo perfectamente todos los fallos que cometió en mis pruebas. Todo, o sea, todo, la mayoría, ¿vale? O sea, entonces esto que comentabas de hacer como un análisis de los errores que nuestros estudiantes han cometido con nosotros a lo largo de los años, es brutal, porque encima creo que los docentes tenemos como esa capacidad de retener los errores de nuestros estudiantes y hacer ese trabajo de una manera bastante exhaustiva, ¿no? Bueno, si no tienes ese don, no pasa nada, porque tú te puedes crear tu propia base de datos, ¿no? Es decir, pues si no lo vas a recordar, escríbelo, no pasa nada. Pero creo que sí que tenemos como que los padres tenéis ese sexto sentido de dónde está mi hijo y de alerta. Creo que los profesores desarrollamos este sexto sentido de reflejos para los errores. Vale. Entonces, un par de frases para que veáis distintas facciones a la hora de esto de la historia. Dice Hardy, me parece que ninguna filosofía puede resultar simpática a un matemático si ésta no admite de una u otra forma la validez inmutable e incondicional de la verdad matemática. Los teoremas matemáticos son verdaderos o falsos. Su verdad o falsedad es absoluta e independiente de nuestro conocimiento sobre tales teoremas. En cierto sentido, la verdad matemática es parte de la realidad objetiva. Para Hardy está claro que está en la facción que no abre la puerta a que la comunidad matemática, que al final es quien ha creado esa realidad matemática o ha ido averiguando, quiero decir, se haya confundido. Es como muy inflexible. Luego tenemos a Miguel de Guzmán, que ya es un poco más. Dice, la visión histórica transforma meros hechos y destrezas sin alma en porciones de conocimiento buscadas ansiosamente y en muchas ocasiones con genuina pasión por hombres de carne y hueso que se alegraron inmensamente cuando por primera vez dieron con ellas. La perspectiva histórica nos acerca a la matemática como ciencia humana no endiosada. Ya Miguel de Guzmán lo ve bastante, pensad que han pasado como 70 años entre uno y otro, pues ya nos acerca a entender que la historia de las matemáticas nos pone las matemáticas en perspectiva, en contexto, ¿vale? Entonces, nos facilita bastante. Vamos a ver algún hecho histórico y vamos a enfocarlo así. Em, por ejemplo, vamos a ubicarnos allá por el Neolítico, 6.000 a 3.000 años antes de Cristo. ¿A qué estamos en matemáticas? Estamos con el número natural, vinculado ¿a qué? A una necesidad, a la necesidad de contar, tener un control sobre tus pertenencias. Ahí está el señor en su cueva, queriendo saber cuántos días han pasado, haciendo una marca por cada uno de los días que han pasado. eh, Contando sus reses, sus cabras, cuando sale la saca de paseo, echando una piedra en su bolsillo por cada cabra que sale a pastorear y luego metiéndola de vuelta. Y si las piedras no coinciden con las cabras, pues le faltan cabras o ganó cabras, ¿no? También empieza a venir gente, es decir, yo tenía mi parcela que era infinita y de repente tengo un vecino y tenemos que dividir el terreno o yo mismo quiero dividir mi propio terreno para plantar distintas cosas. Entonces empiezan a aparecer un poco los conceptos de geometría en esta división de parcelas. Ya nos vamos hasta Egipto, allá por los años 2500 a.C., y empezamos a construir obras arquitectónicas
en las que evidentemente se aplicaban conceptos geométricos, ¿vale? Y pues bueno, ¿para qué se construían? Pues, ¿qué motivaba estas construcciones? Pues evidentemente necesidades espirituales y estéticas. A mí me parece alucinante que se pudiesen construir esas pedazos de pirámides ya en aquella época. Lo más innovador en esa Grecia, pues es que ya empieza a haber algo de abstracción en las matemáticas y se empiezan a enunciar los primeros definiciones, demostraciones y axiomas. ¿Qué es un axioma? Es aquello que no se tiene que demostrar, se da por válido, no es como una definición o una ley. Tales de Mileto nos suena a todos. En los 600-500 a.C., empieza ya a medir alturas de pirámides con la sombra que generan, o sea, ya está ahí con su triángulo y sus relaciones, ¿no? La relación de tales, ¿no? La altura grande es a la altura a la base grande, como la altura pequeña es a la base pequeña. Vale, algo que seguimos usando y que data de 600 años antes de Cristo. También está ahí, por ahí está Pitágoras y su monocordio. Em, ¿qué, qué sabemos? ¿Os suena este chisme de Pitágoras? ¿Cómo funcionaba? ¿Os quiere sonar? He de deciros que a lo largo de la historia, la música y las matemáticas han ido en bloques que se han ido juntando y separando, ¿vale? Es decir, durante muchos años, música y matemáticas han ido juntos. Luego se han separado, luego los han vuelto a juntar. Es sorprendente la de alumnos como tú que habéis tenido que hacer el trabajo final de máster y me habéis pedido hacerlo sobre música y matemáticas. Con esto que te quiero decir, tú al final tienes que barrer a la diversidad de tu estudiantado, ¿no? De tu alumnado. La música remueve a mucha gente. Entonces, a lo mejor, qué sé yo, no es mi caso, ¿vale? Pero a lo mejor tampoco es el tuyo, pero hay alguien que conecta mucho con la música y pues es una manera de un alumno que tienes desconectado, que no sabes cómo conectarle, que le explicas las cosas de millones de maneras, pero pues a lo mejor con música. No quiere decir que le cantes, que haya tú que si quieres le cantes. Quiere decir que a lo mejor poniendo ejemplos musicales, yo qué sé, conecta porque va a clases de música, porque le gusta, porque su abuelo era músico, por yo qué sé. Eh, vale, abro debate. ¿Qué opináis de, igual como estamos haciendo con la historia, traer la música un poco a nuestras clases? ¿Hacéis algo musical en vuestras clases, aunque no sean matemáticos? No, señora. Yo voy a decir que tampoco, lo máximo que hago es que los viernes, ahora no son los viernes porque a los viernes no les doy clase, entonces el último día de la semana que les doy clase, eh, bueno, vamos a llamar los viernes musicales. Y entonces, eh, como yo les doy muchas horas de clase a los mismos alumnos, los viernes, así a modo relax, les hago los viernes musicales. Entonces, pues ellos, cada viernes uno puede elegir una canción y la ponemos en algún momento de la clase, ¿vale? O nos vamos con ella, o llegamos con ella, o en algún momento que creo que los tengo saturados, les digo que pueden poner les digo que ellos pueden poner su canción. Em, bien. El monocordio es un instrumento musical, como podéis ver ahí, que evidentemente tiene una sola cuerda, por eso monocordio, y que está fijada en sus extremos, en esa caja de madera que observáis de la figura.
que es una caja de resonancia. Y veis que tiene un pequeño puente que levanta la cuerda. Está dividido en 9 partes que tienen 9 letras del alfabeto. La cuestión es que podemos ponerlas a distintas longitudes. Entonces, cuando tocas la cuerda completa, que mide 100 centímetros, suena el do grave. Cuando tocas media cuerda, que vibran entonces solo 50 centímetros, suena 8 notas más agudo, es decir, un do agudo. Y así, pues yo que sé, al tocar 3 cuartos de cuerda, que son aproximadamente unos 75 centímetros, suenan 4 notas más agudo, que vendría a ser la cuarta de un do grave, que es un fa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, Al final es algo matemático, ¿no? Entonces, gracias a Pitágoras, pues sabemos eso, que existe una relación entre la longitud de la cuerda y las notas que produce. Pues es tan fácil de llevar algo así al aula que es bastante interesante. Erastótenes es autor de la criba de Erastótenes. ¿Y qué es eso? Es un método para identificar los números primos. Os paso a ver si lo tengo a mano. Em, un link de Wikipedia donde podéis ver la criba de Erastótenes y podéis hacer algo así en clase también, os doy ideas. Em, Al final, aportó Erastótenes con los números primos es un algoritmo que permite hallar los números primos menor que un número natural dado. Lo que hace es formar una tabla con todos los números naturales comprendidos entre 2 y el número que estás estudiando, vamos a llamarlo n, y se van tachando números que no son primos de la siguiente manera. Comenzando por el 2 se tachan todos sus múltiplos, comenzando de nuevo cuando se encuentra un número entero que no ha sido tachado, entonces ese número es declarado primo y se procede a tachar todos sus múltiplos y así sucesivamente. Vale, ahí tenéis un ejemplo de la tabla de Erastótenes, o sea, de la criba de Erastótenes. Vendría a ser algo así. Pones una tabla así, empiezas con el 2, tachas todos sus múltiplos y así sucesivamente. Mm, ¿Qué más hizo Erastótenes? Pues también es considerado el padre de la geodesia porque fue el primero en medir el tamaño de la Tierra. Pues curiosidades. Os digo muchas para que, como os he dicho, que esta es la pregunta de examen, primero para que la lleves a tus clases si te parecen interesantes y segundo, pues para que tengas un repertorio y elijas la que te dé la gana para el examen. Em, Os habla del papiro de Rhind, os digo un poquito, el papiro de Rhind es de 1858. Un egiptólogo que se llama Rhind compró un papiro que habían encontrado en ruinas en un edificio en Tebas. El papiro es bastante grande, tiene 6 metros de largo, pensad, 6 metros, y 33 centímetros de ancho. Contiene 87 problemas y están resueltos. Y se dice que fue escrito por un escriba llamado Asmes aproximadamente en 1650 a.C. O sea, Ring lo compró en el 1858, pero esto data de 1650 años antes de Cristo. Y es lo curioso, actualmente se encuentra en el Museo de Londres. Lo curioso es que os he puesto algún ejemplo de los problemas que ese papiro recoge. Y aunque las unidades son las unidades de la época, pues HECAT, que son un ECAT, que son 4,54 litros. Bueno, las unidades son las de su sistema, ¿vale? De aquella época, pero no es sistema internacional, obvio. Pero la resolución del problema es como ahora, son problemas de sucesiones, trigonométricos, está bastante curioso, problemas de ecuaciones. Em, entonces, me parece muy interesante. Luego está el papiro de Moscú, que es un papiro bastante similar. O sea, el concepto básicamente es el mismo. Em, lo compró en esta ocasión Vladimir Jolenikov o algo así, en 1883, ¿vale? Todo esto para que os ubiquéis. Em,
tiene solo, es bastante más pequeño, el otro este solo tiene 5 metros, solo 5 metros de longitud y 8 centímetros o sea, es muy estrechín. Está en el Museo de Moscú, por si lo queréis ir a ver, se conoce como el Papiro de Moscú. Y de los 25 problemas que tiene, dos destacan bastante porque son calcular el volumen de un tronco de pirámide, como el que tenéis ahí, y es que lo resuelve como se hace en la actualidad. Es muy fuerte, ¿vale? Eh, vale, ¿cómo hago yo situaciones de aprendizaje con estas cosas? Os lo he dicho alguna vez. Lo que creo es una situación de realidad virtual, de realidad alternativa, perdón, en el que yo, a mí me lo hicieron, me lo hizo un docente, que es el docente que más he admirado en mi vida, que me dio clase. Eh, Me lo hizo una experiencia similar y entonces me impactó tanto, creo que ha sido la única vez que me ha sorprendido, que intento llevarla a mis clases. Es una metodología activa que se llama realidad alternativa. ¿Os suena esta metodología activa? Profe, no, en lo personal no lo he escuchado. Vale, os digo cómo yo la ejecuto, ¿vale? En esta metodología, eh, lo que se hace es como súper engañar al estudiante. Veamos cómo yo lo hago, ¿vale? Un ejemplo es, yo durante semanas me la paso, yo con mis alumnos, pues os he dicho, paso muchas horas. Y me las paso diciendo, siempre cuando viene el fin de semana, yo les pregunto qué van a hacer y me cuentan, ¿no? Y yo, pues yo no suelo contar, pero si alguna vez me preguntan, pues puedo decir, ¿no? Como trabajo en Madrid, pero vivo en Murcia, pues les digo, pues tengo que ir a Murcia, lo que sea, ¿no? Entonces, durante semanas, yo empiezo, qué pereza, o yo qué sé, dentro, mis padres van a vender la casa de mi tatarabuelo y tengo que vaciarla. Y tengo que ir a vaciar la mudanza, ver qué tiro, qué no tiro, y empiezo así, ¿no? Y al final cuando llega, digo, "Ay, este fin de semana me toca ir", y ellos pues ya saben que yo tenía que ir a eso, a Marte. Bueno, entonces cuando vuelvo, me preguntan qué tal, y les digo, pues nada, estuve con la ESA, digo, me pasó una cosa muy rara. Digo, bueno, si tengo tiempo algún día os cuento. Claro, ellos quieren saber, pero yo no se lo cuento de una, ¿no? Porque si no parece como muy mentira, aunque es muy mentira. Y entonces, pues ellos me insisten, Mar, tienes que contarnos lo de tal. Y yo les digo, pues es que, y entonces me imprimo el papiro. Digo, pues es que pasó esto. Y yo creo un papiro en el que básicamente les digo que mi tatarabuelo eh, me ha escrito una carta eh, diciéndome que, que, mm, que pertenece a una comunidad de genios, que él sabe que yo soy como él, que tengo los mismos genes y que yo tengo que pertenecer a esta comunidad, que es una responsabilidad muy fuerte que me deja. No sé, se lo pongo así muy bonito, ¿no? Lo hice sin ChatGPT, ahora lo voy a volver a hacer, pero que me lo haga ChatGPT a ver si lo hace mejor. Y bueno, básicamente les digo que para pertenecer a esa comunidad tengo que resolver unos acertijos, pero... Y entonces está todo sobre el papiro, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se llama realidad alternativa? Porque yo les doy mucha información en ese papiro y o sea, cojo información real, para que si ellos googlean haya cosas que son reales, ¿vale? Y entonces les haga creer en la historia que me estoy inventando. O sea, esto no se hace así de la noche a la mañana, te lo curras bastante, ¿vale? O sea, te lo curras lo elaboras bien. Entonces, yo lo hago como que yo digo, yo es que esto yo no sé qué es, pero yo paso de esta historia. Entonces ellos se motivan, quieren resolver los acertijos, buscan, porque claro, al principio se lo creen, porque yo como no me lo estoy creyendo yo, ellos como que quieren aportar.
pero luego cuando empezamos a resolver los acertijos ya me van viendo el plumero. Pero claro, al principio buscan información y como hay cosas que tienen que estar en internet, es decir, tiene que estar construido de cosas que no sean reales y cosas reales. En eso consiste esta metodología. Ellos tienen que buscar cosas, o sea, que pistas tienen que ser reales. Entonces, tu teoría, tú no puede estar creada de la nada. Entonces, pues, imaginad, yo les pongo el papiro de Moscú o un papiro que existe, lo modifico, pero ellos buscan y saben que existe. No sé si habéis visto, hay, esto es una estrategia de marketing que a veces saltan vídeos en redes sociales diciéndote que compres un papiro que cayó en las manos de una señora, que tiene unas frases que hace que atraiga, esto es verdad, o sea, esto es verdad que es viral en redes sociales. Te salta un vídeo para que tú pagues, ¿no? Que dice una señora que tiene las palabras del éxito, etcétera, etcétera, para atraer la abundancia, que es un papiro que cayó en sus manos, tal. Entonces tú ves el vídeo y no te lo crees, pero buscas la información que ella da y existe en Internet. Alguien ha creado toda esa información. Entonces, claro, tú te confías y pagas para que te haga llegar esas palabras. Es una estrategia de marketing. Pues esa misma estrategia de marketing se utiliza en didáctica para hacerle marketing a tus estudiantes. ¿Tú qué quieres conseguir? Que paguen, no, quieres conseguir motivación. Pero al final eso se llama buena práctica, algo que ha funcionado en un sector y te lo traes a otro sector, como puede ser la didáctica. Entonces yo suelo hacer situaciones de aprendizaje de este tipo. ¿Qué ocurre al final? ¿Mis alumnos me ayudan con el papiro? Sí, me ayudan. Eh, ¿Terminan sabiendo al final que no es real? Muchas veces sí, pero ya están, ya es tarde, ya están tan metidos en el ajo, ¿vale? Como me lo hicieron a mí, un profesor de universidad, se estaba construyendo una obra muy importante en Madrid, de unos túneles. Y nosotros estudiábamos un máster de cálculo de estructuras orientados a terremotos. Entonces nos dijo que el profesor que nos necesitaba, porque de repente durante la construcción eh, había habido, al hacer el taladro para el túnel, había habido, se había desplomado cosas que era real y teníamos que hacer unos cálculos, así que nos llevaba por las noches al túnel, tomábamos mediciones, tal, con acelerómetros y hacíamos cálculos. Todo era real porque el túnel existía, es verdad que se estaba desplomando, entonces si nosotros buscábamos información, estaba teniendo problemas, tardó muchos años esa obra. Que no era real, que los cálculos que nosotros hiciéramos sirviesen para nada, porque evidentemente no los estaban usando. Pero nosotros pensamos que sí, entonces estábamos como súper metidos. Eh, es una muy buena situación de aprendizaje. ¿Visto? Profe, sí, señora. ¿Qué os parece esta Señora, metodología? Bueno, en lo personal pienso que sí es una buena motivación para enganchar a los estudiantes, pero habría, como dijo usted, que planearla con anticipación para que sea éxito, porque sabemos que lo que nos muestran, a veces como cosas novedosas, nos impacta, nos lleva por buen camino y esa es una estrategia para enganchar al estudiante. Muy bien. Vale, yo os lo cuento porque como que siempre que nos cuentan metodologías, eh, siempre es como que lo mismo, ¿no? Metodologías activas siempre son las mismas. Entonces, aprendizaje basado en el juego, tal. Y pues quiero abriros la mente, ¿ok? A mí, yo no tengo nada en contra del aprendizaje basado en el juego. Si sabemos diferenciar gamificación de aprendizaje basado en el juego, yo no tengo nada en contra del aprendizaje basado en el juego. Pero me parece que consume muchísimo tiempo y me parece que, o sea, aprendizaje basado en el juego es que tú diseñas un juego entero para contar un contenido. Es puro juego.
¿vale? Es distinto que gamificación, que es que gamificación es que coges algunos elementos de los juegos, mecánicas y dinámicas de juego, y los introduces. Por ejemplo, yo estoy contándote un problema de matemáticas y digo, venga, chicos, por grupos, los que resuelvan más problemas bien, hago un ranking, se llevan tantos puntos y será tanta puntuación del... Eso es una mecánica de juego llevado a una clase normal. Eso es gamificar, ¿vale? Esto lo digo para vuestro trabajo final de máster. Aprendizaje basado en el juego sería que yo les crease un escape room de puro resolver límites, ¿vale? Es un juego entero creado para un contenido. Lo otro es gamificar, solo coger herramientas mecánicas dinámicas de juego y utilizarlas, ¿vale? Entonces, una aprendizaje basado en el juego tiene también mucha elaboración y muchas veces yo creo que si está bien divertido y tal, bien, pero si no, o sea, creo que hay alternativas a puro aprendizaje basado en el juego, que siempre recurrimos como a eso. Como por ejemplo esta realidad alternativa, me parece muy buena. Sí que requiere tiempo, pero me parece brutal. Eso sí, requiere tiempo un año, si luego en el resto de los años con que lo vayas modificando un poco a tu estudiantado, a carencias que le hayas visto. Venga, es que una parte de este tema es cómo introducir la historia en el aula. Y es como te preguntan en el examen. Por eso me veis aquí daros ideas y daros ideas. Que tus propias ideas van a estar genial. Pero si no tienes ideas, te estoy dando. Con papiros, con... Vamos a ver ahora más, ¿vale? Lo digo para, de cara al examen, ya no tus clases, que a tu criterio lo dejo. Está muy bien, ¿vale? Que tengáis inspiración, porque muchas veces bloqueáis en el examen. Otra forma de llevar la historia al aula es eso, es que se identifiquen con un personaje, porque cuando conectan con un personaje, con la vida de alguien, pueden estar muy motivados. Yo esta parte la hago dividiendo a la clase en quién, quién creemos que fue más, hizo mejores aportes, quién fue más reseñable, eh, con quién se peleó, con quién tenía rencillas, o incluso cojo dos que tenían rencillas y hago que uno grupo, o sea, que una parte de la clase defienda a uno y aporte cuáles son sus inventos, sus aportes a la ciencia, y la otra clase al otro, y creemos debate, ¿no? Siempre me gusta desde esa parte de ingrediente de competir o cotilleo, ¿no? Cosas que son como muy humanas y sabemos que son eh, motivadores extrínsecos, ¿vale? Eh, bien, Newton, lo conocemos todos, vivió en esta época, 1643-1727, destacó muchísimo en física, en óptica, demostró que la luz blanca está formada por una banda de colores que pueden separarse por medio de un prisma, pero tú puedes decir esto para que veas mi punto cuando yo digo cotilleo. Tú puedes decir, pues Newton fue muy importante porque en óptica demostró que la luz blanca está formada por una banda de colores que pueden separarse por medio de un prisma. O puedes decir que a finales de los 60, de 1660, Newton estaba ahí súper afanado con la luz y los colores y sus contemporáneos creían que el color era una mezcla de luz y oscuridad y que los prismas teñían la luz. ¿Vale? Todo el mundo creía que lo que hacía Newton de pasar la luz blanca por un prisma y que ese prisma refractara la luz en distintos colorinchis era porque el prisma manchaba la luz, ¿vale? Pero él no cedía a esta presión popular. Él estaba convencido de que la luz blanca no era una entidad tan simple como Aristóteles creía, sino más bien una mezcla de rayos muy distintos que correspondían a los distintos colores. Hooke, Robert Hooke, que era un físico inglés muy, muy popular en esa época, criticó a tope los trabajos de Newton, pero en plan que le hizo bullying, ¿vale? Y entonces, ¿qué hizo Newton? Se lo tomó tan personal que hasta que Hooke no la palmó, no se murió, no escribió su libro sobre óptica, donde demostraba Newton que
se llama Óptica, su libro, que el prisma no mancha la luz. ¿Cómo lo demostró? Pues cogió la luz blanca, la pasó por un prisma, se abrió en colorinchis, cogió otro prisma, volvió a pasar la luz y salió blanca otra vez. Y dijo, ¿veis cómo no la mancha? Entonces, lo fuerte es que se lo tomó tan personal que se esperó a que el otro se muriese para publicar su libro en 1704. O sea, que él ya lo sabía desde 1660 y hasta que el otro no la palmó, como le había criticado mucho. Entonces, ¿qué hago? Pues he ido a la clase, que unos defiendan a Newton, que otros defiendan a Hooke, que cosas así. ¿Creéis que es la misma forma de conectar si yo te digo, pues Newton tal? De la otra manera, es como solo mera información, como mucha más que te estoy contando. Si te lo cuento así, ya te estoy involucrando. Te estoy involucrando a que te posiciones. Habrá quien diga, pues vaya capullo el Newton, que se esperó para que el otro muriese. Habrá quien diga, pues normal. No sé, ya te estoy despertando emociones. Para bien, para mal, ya no es solo información. ¿Qué pensáis? Profe, a mí me parece como muy importante la forma en que uno llega al estudiante con esas historias porque les crea curiosidad, ¿cierto? Cuando uno llega de esta manera al estudiante, él ya va a querer como saber más y de pronto ni tan siquiera se va a quedar solo con lo que uno les dice en el aula, sino que además de eso ya van a entrar a hacer consultas y a hacer otros debates diferentes. Entonces, como usted ha dicho desde el principio, se puede cambiar muchos mitos de que las matemáticas son aburridas, son inalcanzables, y conociendo desde los inicios, como decía ahorita la profesora, cómo les cuenta en clase que antes contaban con las manos, con una cuerda, con nudos, y cómo llegar desde esas cosas tan simples ya a cosas mucho más complejas como estamos hoy en día. Entonces, llegar al estudiante con esa información de la historia, considero que es muy importante porque lo acerca más a la realidad y le va a ser más llamativo para él y le va a despertar la curiosidad. 100%. Yo estoy también totalmente alineada con lo que dices. Es que me parece clave. Sabéis que siempre os digo la misma frase, pero es que yo no sé cuál es vuestra experiencia, porque evidentemente, como dijimos el primer día, aquí vosotros tenéis una potencia de experiencia y tal, pero en base a mi experiencia y a la que he observado, la frase que os digo siempre de el maestro no aparece hasta que el alumno está preparado, que eso no habla de maestro y alumno como lo entendemos. Judy, dispara. Buenos días, profe. Hola. Pues, cómo lo hago yo, no? Por ejemplo, como curiosidades matemáticas cuando uno está en los temas. Cuando uno está en geometría y pone las letras del alfabeto griego para mencionar ángulos. Entonces ahí es una curiosidad matemática, que se usa el alfabeto griego para mencionar los ángulos de un triángulo en trigonometría. ¿Por qué 60? Porque un minuto tiene 60 segundos y una hora 60 minutos, también como una curiosidad matemática de por qué nuestro sistema de numeración es en base 10. Entonces, cuando uno empieza a enseñar tema, entonces uno, ay, y sí saben por qué, entonces como curiosidades matemáticas. Y así como como una lectura al inicio, como una actividad previa, cuando uno inicia, por ejemplo, de motivación, sería la historia de Gauss, del niño prodigio que el profesor lo puso a resolver un problema como para entretenerlo y el niño termina. Entonces, así más o menos uno como que introduce la historia, o yo lo he hecho en mi salón de clase. Me encanta porque lo de Gauss fue un castigo porque Char hablaba mucho y los castigó a toda la clase a que escribiesen los primeros no sé cuántos números y tardó, o sea, la suma de los no sé cuántos primeros números y tardó un segundo, ¿no? Es muy guay, yo también la cuento. A mí me parece, y veréis que la cuento al nivel de que la tengo puesta en vuestras diapositivas. Em, sí, me parece bestial. Es muy importante, en la línea de lo que estáis diciendo, retomo lo que yo decía,
lo de que el alumno no, o sea, el profesor no puede aparecer hasta que el alumno no está preparado, eso nos aplica a todos. Mirad, yo te puedo decir, para que veáis por qué todos aquí somos alumnos y todos somos estudiantes en este tema. Yo te puedo decir a ti, de millones de formas, come sano, deja de fumar, haz deporte, ¿vale? Tú me lo puedes decir a mí. O sea, te puedo decir a ti, es como impersonal, ¿no? Tú me puedes decir, Mar, come sano, Mar, haz deporte, Mar, no fumes, no fumo, pero, ¿vale? Que hasta que algo en mí, por lo que sea, no conecte, da igual cómo me lo digas, ¿no? Es que eso aplica a todo, pues con estudiantes igual. Tú puedes explicárselo en chino, en arameo, mm, que hasta que el alumno no. Entonces, claro, es lo que decimos siempre. Nuestro desafío es prepararlo. Entonces, evidentemente, no siempre vas a ser exitoso, pero cuanto más barras, ¿qué significa? Si conecto contigo con la música, si conecto contigo desde una motivación de este tipo, si conecto contigo desde otra. O sea, conseguir ese clic que hace que tú quieras y que yo pueda aparecer como docente, ¿vale? Es como una responsabilidad súper brutal de la que casi no se habla. Intentamos esforzarnos en, en subsanar problemas, dificultades matemáticas, cuando son dificultades más bien de que tú no apareces porque el alumno no quiere, porque el alumno no te escucha en clase, porque el alumno, ¿vale? Entonces, creo que ahí deberíamos poner muchos recursos y estos son nuestras opciones, ¿no? Em, termino la clase con, bueno, pues Newton, ¿qué vamos a decir de Newton? Pues que aportó la ley de gravitación universal, con las leyes de la dinámica que todos conocemos, la primera, segunda, tercera ley de Newton, su binomio de Newton, que es, que es como el triángulo de Pascalia, de Tartaglia, de Pascal y Tartaglia, me he liado. Los argumentos de Fichte. Y luego Font es un investigador que sintetizó como las etapas de la historia matemática, ¿vale? En 4 periodos, que él llamó pues periodos clave. Edad antigua, edad media, siglo XVII-XVIII y edad moderna. En la edad antigua, ¿qué se hacía? Pues las tablas con observaciones astronómicas. Las matemáticas empiezan con los números naturales, no sé qué, no sé cuántas que ya hemos dicho, y observando el cielo, las primeras tablas astronómicas. De hecho, eh, eh, había gente como Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci es un genio, ha investigado un montón, era un innovador, quería patentar de todo, ¿no? Se obsesionó con volar y observaba todas las aves, intentó simular el vuelo de un ave para personas, un mecanismo que fuese como el de un ave para que volasen las personas. No llegó muy a puerto porque no, evidentemente las aves pueden volar por su peso, porque es una relación de peso óptima. Pero bueno, se obsesionaba mucho, también se obsesionó con el agua, con el fluir, cómo circulaba el agua, los fluidos, ¿no? Y entonces él decía como, ¿cómo podíamos, que se sentía más seguro con las cosas que observábamos, las estrellas que estaban a millones de kilómetros, con, eh, se sentía más seguro con los cálculos de esas cosas, observaciones astronómicas, que con el propio agua que tenía delante de los ojos, que podía tocar, ¿vale? Em, lo que quiero decir es que hubo bastantes avances con todo lo astronómico. La Grecia clásica, que ya lo hemos dicho, con esa dependencia funcional, ya empiezan a sacar esas relaciones entre sombras y tal. Luego, el método de la exhaustión. El método de la exhaustión es un método muy famoso y que yo sería una de las cosas que si me preguntasen en el examen y lo pudiese relacionar, lo metería. Y es que Arquímedes, allá por el año 287-212 a.C., intentó medir el perímetro y el área de un círculo. ¿Y cómo lo hizo? Escribiendo y circunscribiendo polígonos de cada vez más lados. ¿Qué ocurre? En aquella época no existía el concepto de límite. Hasta que no sale el teorema fundamental del cálculo. O sea, falta un montón de siglos para que esto se pueda. Pero Arquímedes está
casi que lo tiene, porque él sabe que cuanto más lados tiene, pero que sí que pudo observar, doy paso, que sí que pudo observar que había un valor que siempre se repetía y era el número pi. 3,1415 le desaparecía en el radio, o sea, le aparecía en el perímetro, le aparecía en el área. Os doy paso, Arnaldo, Judy. Ah, qué Profe, pena, profe, bueno, es que olvidé bajar la mano. Ah, vale, perdón. Arnaldo. sí, señora. Bueno, con respecto a la parte, yo diseñé clase con los estudiantes para el tema de sistema de numeración binaria. No sé qué tan acertado estaba con la realidad de la utilización de elementos de la historia, pero, pero me funcionó. Entonces, lo que hicimos fue enunciar el tema que íbamos a ver, a qué objetivo debemos apuntar. Y coincidió pues con esta fecha de que esta semana en la institución se han expuesto en todos los lugares, resaltando a los escritores, a todos los referentes al Día del Idioma. Entonces yo le dije, bueno, vamos a ver ya lo que es el sistema de numeración binaria. Vamos a hacer un recorrido por donde están expuestas las obras y cada quien va a escoger la frase que mejor le guste. La clase demoraba 1 hora, hicimos el recorrido casi en 45 minutos. Y cuando llegamos al salón, les proyecté lo que era el código Morse. Y entonces le dije, aquí hay una frase escrita, una frase secreta. Entonces, en la clase de mañana vamos a mirar cómo intentaron ustedes descubrir esa frase que ustedes escogieron, traerla escrita en código secreto. Pues ayer me llegaron varias, los estudiantes se metieron en el papel, buscaron algunos, enseguida me mostraron, profe, veas que existe este abecedario donde está la numeración decimal y está ese código binario que la A corresponde a X número. Bueno, entonces me trajeron frases escritas. Entonces yo le dije, bueno, vamos a retomarlas todas, pero quiero que cada uno aquí en clase me convierta esta frase del área de español. El caballo corre todos los días por la colina. Y empezar. ¿Cierto? Eh, Al final me di cuenta que todo lo que uno le proponga a los estudiantes lo van pues a lograr. Ya después expliqué lo del abecedario más detalladamente, hicimos las divisiones sucesivas eh, y, y estaban todas, el colegio donde yo laboro es femenino, estaban todas enganchadas en esa parte. Ninguna llegó sin su frase oculta. Entonces yo Qué digo que bueno. esas metodologías así sí funcionan, sí impactan, sí como que conectan más. Mm, qué guay. Me ha parecido una locura la historia. O sea, Arnaldo, muchísimas gracias por contarla, ¿eh? O sea, creo que es muy inspirador todas estas situaciones de aprendizaje que diseñáis. Por eso os digo todo el rato, si es que vosotros, que yo os cuento las mías porque vosotros no habláis. Entonces yo os cuento pero cuando o sea, evidentemente sé que las tenéis. Entonces me encanta, la verdad, muy inspirador todo lo que habéis dicho y habéis compartido, chicos. Muchas gracias. Yo creo que todos nos inspiramos, ¿no? Con las historias que habéis ido compartiendo, Paula, Judy, Arnaldo. Vale, pues chicos, lo suelto aquí, lo retomo aquí el próximo día. Que tengáis un feliz día intenso de clases. Nos vemos la semana que viene. Profe, muchísimas gracias, feliz fin de A semana, Dios le vosotros, pague. chao, chao. Profe, muchas gracias y compañeros, feliz día. Muchas gracias a Hasta todos. luego, profe. Chao, chao. Profe, una Sí, preguntita. ¿Será que le puedo hacer una Gracias. pregunta con respecto a sí, la actividad? sí, sí, claro.
Profe, lo que pasa es que tengo una inquietud con respecto a las actividades que toca hacer por cada aspecto de la POS, de la POE. Mi Sí, pregunta concreta es, ¿toca escribir algún ejercicio que vamos a hacer o solo la descripción de la actividad que queremos hacer? O o las sea, dos. en esta primera actividad, ¿vale? Como el peso va en identificar los distintos niveles, me valdría con que dijerais nivel acción. Voy a hacerlo con ejemplo de la derivada, ¿no? Em, plantearé al estudiante función, una función de, yo qué sé, de velocidad que ha llevado un trayecto, o sea, pero con valores concretos, todo tiene que ser muy concreto. Que ha llevado tal móvil, tú lo vas concretando. Desde Murcia hasta Madrid, eh, la función de velocidad es esta, pues que obtenga los máximos, lo que sea. Eh, y pongo una función que su derivada sea inmediata. En nivel proceso, pues pongo derivadas de funciones compuestas. Luego, pues el coche, yo qué sé, ¿vale? Em, con valores concretos y todo concreto. Me tienes que dar la receta del bizcocho para que yo la pudiese reproducir tal cual. Pero no hace falta que me hagáis tanto un diseño de actividad tipo objetivos, tal, tal, tal. ¿Vale? Solamente es como un ejemplo concreto que valdría para cada uno de los niveles, pero concreto, con valores y contextualizado. Pero aquí no hace falta en esta primera actividad que me hagáis lo típico de la actividad tendría estos objetivos, estos no. Me pone nivel acción, me lo identificas teóricamente, me lo relacionas con el concepto que, es decir, nivelación, el alumno entiende se le dan unas reglas externas, tal, tal, tal. Y luego lo aplicas a función, que es lo que tenéis que hacer vosotros, de modo teórico, y ya me pones un ejemplo, uno o dos ejemplos con los que ellos trabajarían a nivel acción las funciones y que estén contextualizados. No hace falta que pongas objetivos, temporalización, metodología, ¿vale? ¿Te respondí? Sí, señora. Sí, sería, profe, como la respuesta esperada por los alumnos. O sea, no como la respuesta, sino, no hace falta que ni que lo resolváis, sino, pues les haría rellenar una tabla, yo les haría no sé qué, en la que pusiesen, ta, ta. No hace falta ni que lo resolváis en este caso. Pues lo Ok, que yo hice, por ejemplo, puse una actividad, por ejemplo, en acción, transformación de la máquina de transformaciones como para que identificaran que la Sí, máquina de transformación es la función. vale, genial, como una caja negra, me parece fantástico, pero tiene que darme una función concreta y Ah, listo. contextualizada, ¿vale? Listo, O listo, sea, profe. f de x igual a 7x más 2, 8x cuadrado menos 3x más 2, me da igual, pero concreta y contextualizada, para que yo lo pudiese hacer tal cual tú. Ah, listo, profe. Gracias. Mira, chicos, me tengo que ir que tengo clase, pero hablamos en el foro si no. Chao, chao. chao, profe.